Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, presenta Al Pan Pan. En el Mostrador Podcast, debate y conversación para comenzar tu mañana. Al Pan Pan, con Mirna Schindler. Entrevistas con los actores de hoy. El Mostrador, el poder de la independencia. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Comenzamos un nuevo capítulo de Al Pan Pan aquí por elmostrador.cl. Solo comentarles que anoche en cadena nacional el presidente Gabriel Boric dio a conocer su propuesta para el fin del crédito con aval del Estado, el CAE, ¿no es cierto?, y un nuevo modelo de financiamiento, además de señalar que habrá condonación no para el 1.200.000 deudores. Habló de una cifra de 75.000 que se verán beneficiados de manera inmediata, pero entregó varios elementos que, por cierto, con el Congreso tendrán que determinar cuál es el destino finalmente de esta situación, que además es parte de una promesa de campaña. No olvidemos que el Estado de Chile ha gastado muchísimo dinero precisamente por la morosidad o por el no pago definitivamente de una parte importante de los deudores del CAE. Bien, vamos a ir a otro tema. Quiero contarles que en el siguiente bloque vamos a estar conversando con Jorge Correa Sutil, abogado constitucionalista, exministro del Tribunal Constitucional y ex subsecretario del Interior, porque él representa a la defensa del ministro de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, ante la acusación constitucional que se ha levantado por un sector en el Congreso. Ahora nos vamos a detener de lleno en lo que ha sido el escándalo de los últimos días y que dice relación con los chats que se han dado a conocer con relación al ex fiscal metropolitano Oriente, Manuel Guerra. Y para eso paso a presentar a nuestro siguiente entrevistado, el expresidente de la Asociación Nacional de Fiscales, Francisco Bravo. Francisco, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Mirna. Muchas gracias por la invitación. Encantado. Francisco, lo primero, ¿cuál es el impacto que ha generado entre los fiscales las revelaciones que hemos visto del ex fiscal Guerra? Fuerte, ha sido un impacto importante. Yo creo que lo he dicho en otras entrevistas, estamos, para decirlo francamente, golpeados, porque también lo he dicho varias veces, nosotros tenemos habitualmente comunicaciones con abogados, defensores, querellantes, de víctimas, y forma parte de nuestro trabajo comunicarnos con las contrapartes o con los abogados querellantes. Y por supuesto, dentro obviamente de los límites que la ley, la Constitución, los instructivos de los fiscales, del fiscal nacional o los fiscales regionales otorgan, digamos. Pero evidentemente este tipo de comunicaciones que se han develado estos últimos días naturalmente transgreden cualquier tipo de límites relacionados con este tipo de comunicaciones que nosotros sostenemos con los abogados y naturalmente que no nos deja de causar perplejidad y de alguna manera también decepción. Quiero insistir en un punto porque en los chats que hemos conocido, ¿no es cierto?, se ven estas coordinaciones por Penta, por Dominga, la situación de Iván Moreira, ¿no es así? ¿Algún tipo de configuración? Hasta ahora, ¿usted observa algún tipo de configuración? Conducta delictiva, yo creo que tiene que ver con una cosa tan relevante en el ejercicio de nuestras funciones como la probidad. Si hay algo que, te diría yo, a nosotros como fiscales nos debe guiar, nos debe orientar e inspirar, es el cumplimiento estricto de este principio. Y el principio de probidad no es otra cosa, para que se entienda en términos sencillos, de que tú no puedes anteponer tus intereses personales por sobre los intereses generales y por sobre los intereses que en el caso del Ministerio Público tienen que ver con la persecución penal. Entonces, eso ya lo que están revelando es que tú estás abdicando y estás renunciando. Y no solamente eso, estás incumpliendo gravemente tus deberes, los deberes que te impone este cargo. Y este cargo lo que te impone es una obligación que está en la Constitución y está en la ley. Y por lo tanto significa violar la Constitución y la ley. Pero fundamentalmente y en el fondo, lo que estás
demostrando es que la conducta que estás desplegando es una conducta que está completamente reñida con la probidad. Y eso es algo que es inadmisible en el Ministerio Público. Si yo creo que hay una causal, esto es una gran, larga discusión al interior de la Asociación de Fiscales sobre el tema, muchas veces de colegas que son sometidos a sumario, muchas veces nosotros creemos que de manera injusta, pero hay algo que es intransable y que es imposible hacer una defensa corporativa, que es cuando un colega, un fiscal, y especialmente un fiscal regional, despliega conductas reñidas con la probidad. Eso es tolerancia cero. O sea, no hay ninguna posibilidad, ninguna, que una persona que tenga ese tipo de conducta continúe al interior del Ministerio Público, y no debió haber estado nunca al interior del Ministerio Público una persona que es capaz de renunciar y de abdicar a sus obligaciones más propias en el desempeño de este tipo de cargos. Claro, es que, a ver, lo que pasa es que uno se pregunta, ¿cómo algo así puede ocurrir? Y se lo planteo de la siguiente manera. El ex fiscal Carlos Gajardo decía anoche en Canal 13, no solo, dice él, es responsabilidad de Guerra, también de la clase política, que se puso, todo esto entre comillas, de acuerdo para elegir al fiscal Abbott, que estaba en esta sintonía de no dejar avanzar las causas. Dijo lo siguiente: Guerra es un alumno avanzado del fiscal Abbott. ¿Qué le parece? A ver, yo tengo ahí un matiz con lo que señala Carlos, porque fíjese usted que de los chats, Guerra critica a Abbott, diciendo él no va a ser capaz, él no va a aceptar la suspensión de Moreira, básicamente porque no sé si la expresión que usa es no tiene pantalones o algo así. Entonces, de alguna manera, Guerra lo que hace es deslindar la responsabilidad de Abbott y decir, bueno, pero de hecho dice finalmente, pero no requiere autorización de él. Entonces, ahí parece que hay un matiz en el sentido de que quien tomó la decisión de la suspensión del senador Moreira fue Guerra, y que tomó la decisión en el caso de Delano y Lavín de sacar el delito de cohecho de la imputación fue Guerra. Ahora, dicho eso, yo creo efectivamente que el fiscal Abbott tiene responsabilidad. ¿Y por qué tiene responsabilidad? Porque él era el jefe del servicio. Y él pudo haber hecho mucho. Pudo haber, por ejemplo, derechamente haberle sacado la investigación a Guerra y habérsela mandado a otro fiscal, como lo hizo, por ejemplo, con el fiscal Arias. Al fiscal Arias le sacó una serie de investigaciones que él tenía y se las mandó a otros fiscales. Pudo haber instruido investigaciones administrativas respecto del fiscal Guerra. Pudo haberlo evaluado, porque el fiscal nacional evalúa a los fiscales regionales, les pone nota a final de año, y pudo haberlo evaluado de manera eficiente. Es decir, tenía una batería de posibilidades para decir, ¿sabe qué? No, señor, yo no estoy de acuerdo con esto, y si no estoy de acuerdo con esto, bueno, yo voy a hacer efectiva su responsabilidad. Usted no va a seguir investigando esta causa, la va a seguir investigando el fiscal regional, qué sé yo, de Punta Arenas o de Arica. Tengo ese matiz que en todo caso es un matiz. Abbott tiene responsabilidad, pero yo no veo en este tráfago de información, digamos, de que el principal, por así decir, autor intelectual o la cabeza de esta maniobra o de esta operación haya sido Abbott. Más bien, parece ser con estos últimos chats que quien instó y quien fue la punta de lanza para terminar con estas causas y darle una salida, como dicen estos chats, es el mismo Manuel Guerra. Ya, pero lo que pasa es lo siguiente, que usted mismo señala en esta conversación, ¿no? Que teniendo todas las herramientas para sacarlo del caso, como lo hizo por lo demás con Arias, no lo hace. Entonces, ahí Exacto. hay algo que uno dice, 2 más 2 son 4, ¿o No, no, no? no, sí, sí, por eso digo que es un matiz. Yo no estoy diciendo que Abbott no tenga responsabilidad, estoy diciendo que sí tiene Ok. responsabilidad, pero de la información que hay, al parecer la persona que fraguó este tipo de decisiones fue derechamente el fiscal Guerra, digamos. Él tomó Claro, la decisión, él dijo, voy a sí. ir a hablar, aunque no saco nada, pero igual no importa, yo no requiero autorización, por lo tanto, igual voy a hacer lo que a mí me parezca. Claro, pero fíjese que es que pasan varias cosas acá, porque por ejemplo, en la segunda entrega que conocimos del caso, lo tengo acá, dice lo siguiente. Él se va de la fiscalía, ¿no es cierto? Él renuncia en 2021, 31 de julio de 2021, renuncia al Ministerio Público. Estando fuera del Ministerio Público, obtiene información reservada de la Fiscalía Oriente sobre la causa por corrupción que acechaba a Raúl Torrealba.
¿Cómo puede ocurrir algo así? Bueno, también eso es evidentemente irregular. Hay un delito, que es revelación de secretos. Él no puede, ninguna persona en general puede acceder a información de ninguna causa, salvo quienes son intervinientes en esa causa, que son los únicos que tienen acceso. Y por lo tanto, también allí hay otra arista que se puede perfectamente investigar para determinar si hay una responsabilidad penal o administrativa de la persona que eventualmente pudo haber entregado esa información al ex fiscal Manuel Guerra. Yo creo que aquí, Mirna, lamentablemente se dan otro tipo de situaciones porque al interior de la fiscalía se dan dinámicas, también se dan amistades, se dan relaciones, y cuando esas relaciones o incluso esas amistades se malentienden en el sentido de que no conservamos siempre intacta, indemne nuestra obligación y la conciencia de nuestra obligación de que da lo mismo las relaciones que yo pueda tener, pero yo no puedo abdicar ni renunciar jamás a mis obligaciones legales y constitucionales. ¿Ah? Si yo voy a ser capaz de transmitirle a terceros información que es de la institución, bueno, yo no tengo que hacer nada de la institución, me tengo que ir. Y esto a veces tiene costo, el ser fiscal, el ser juez también tiene costo porque uno paga, como se dice, la deuda de la gratitud. Uno tiene que ser a veces ingrato hasta con los amigos, digamos, y uno puede decir, mira, me puedes ayudar en esto, escucha, lo siento, yo no te puedo ayudar, no me corresponde, bueno, y además hablaría mal de esos amigos que me ponen en una situación difícil o compleja, ¿no? En rigor me Claro. replantearía probablemente ese tipo de relaciones o amistad, digamos. Claro, conversamos a esta hora con Francisco Bravo, presidente de la Asociación Nacional de Fiscales. Francisco, uno también, y no solo uno, sino que la ciudadanía tiene todo el derecho a preguntarse, ¿cuántos otros Manuel Guerra pueden haber hoy en el Ministerio Público? Es decir, ¿cuántos otros funcionarios que, más que ponerse a disposición de la investigación de las causas, se ponen a disposición de un sector político determinado, de un gobierno determinado? Mire, nosotros la asociación representa más de 700 fiscales adjuntos. De hecho, en la asociación hubo una reforma hace algún tiempo que no permite que estén al interior los fiscales regionales, porque cuando los fiscales adjuntos, muchos de los cuales dan el paso a ser fiscal regional, ya están en otra esfera de poder, ¿ya? Y probablemente en otra esfera de sus relaciones, incluso relaciones de carácter protocolar estoy hablando. Y por lo tanto ya no están en el día a día de la investigación, en las audiencias de control, en la formalización, en los sitios del suceso, y yo creo que ahí se va perdiendo una cierta sensibilidad respecto de lo que es el trabajo propiamente operativo del fiscal. No estoy diciendo con eso de que, que haya fiscales regionales, digamos, que lo hacen muy bien, pero fíjese usted que las imputaciones que se están haciendo son básicamente de un fiscal regional que se fue y hay otro fiscal regional que está investigado, digamos, en la región de Carlos los lagos. Palma. Entonces, si usted me pregunta, yo le diría que la inmensa mayoría de los fiscales es gente que tiene vocación de servicio público, es gente que hace la pega, es gente que hace un trabajo profesional, riguroso, comprometido. Y esto no lo digo por decirlo, lo digo porque efectivamente yo veo colegas que hoy día ya llevan 20 años, hace el 1 de octubre, cerca de 250 fiscales cumplimos 20 años en la institución, los que llegamos a Santiago, los que nos incorporamos en la última etapa de la reforma. Otros van a cumplir 25 años en poquitos días más, el 15 de octubre el Ministerio Público cumple 25 años, un cuarto de siglo. Y yo veo colegas comprometidos, pero también veo colegas estresados, veo colegas cansados, y veo colegas con este tipo de información además decepcionados, porque dicen, ¿por qué vamos nosotros a pagar los costos de las conductas de determinadas personas con nombre y apellido? Ellos tienen que hacerse responsables. Ahora, lo que uno espera de la autoridad, de nuestros fiscales regionales, fiscal nacional, es una línea enérgica de investigar absolutamente todo, con absoluta transparencia, y que no quede ningún cabo suelto, de que aquí no haya nada que se deje sin investigar y sin aclarar hasta llegar al fondo de la verdad. ¿Y eso está pasando con Ángel Valencia, dice usted? ¿O tiene Yo creo que el fiscal Valencia ha tomado las medidas que corresponden, o sea, él ha designado a la fiscal Carmen Gloria Bitter
en los lagos, digamos, donde hay una arista de estos audios, chats, etcétera, que surgieron. Hay otra arista en Arica que investiga el fiscal Mario Carreras, precisamente relacionado con el ex fiscal Guerra. Y bueno, y la arista principal está radicada en la Fiscalía Oriente, en donde se investiga derechamente al señor Luis Hermosilla, más a estos señores Sauer, qué sé yo, y a la señora Villalba. Claro, es que se lo pregunto, Francisco, porque muchas personas también, y periodistas, también Sí. se preguntan, bueno, ¿y cuándo van a salir los audios o los chats entre Luis Hermosilla y Ángel Valencia? ¿Qué va a pasar ahí? ¿Qué pasa con eso? Mirna, con toda claridad, si hay ¿Mm? chat, si hay audio, si hay comunicaciones entre el fiscal nacional y el señor Luis Hermosilla, eso tiene que investigarse y aclararse. Él dio una explicación al fiscal nacional, no tengo por qué no creerlo. Él dijo: yo la última comunicación que tuve fue en julio de no recuerdo el año, 22 parece que dijo, a propósito de que le pide el teléfono del señor Chadwick para terminar un doctorado, que se, eso, algo así creo que señaló don Ángel Valencia. Bueno, pero si, insisto, si hay chat, si hay comunicaciones entre Ángel Valencia y Luis Hermosilla, o quien sea, da lo mismo, esas investigaciones, comunicaciones, tienen que ser investigadas a fondo, porque desde luego el que tiene que dar el ejemplo de probidad, de transparencia, el primero que tiene que dar ese ejemplo es el fiscal nacional. Creo que hasta ahora, para ser justos, digamos, no existe nada reprochable, porque aparentemente la última comunicación que hay, insisto, es de julio del año 22, en que, y él lo dijo en una entrevista, lo vi yo, dijo: yo no tengo ninguna otra comunicación con Luis Hermosilla. Bueno, yo Ujú. espero que, obviamente, por el bien de la institución, eso sea cierto y no tengo razón para no creerlo. Francisco Bravo, cuando Manuel Guerra es contratado en la comuna de Providencia para asesorar en materia de probidad, ya se sabía que era el fiscal de las llamadas y famosas clases de ética, que usted sabe que las clases de ética marcaron, es un símbolo, ¿no? Es un símbolo que algunos identifican con la impunidad de los poderosos. Pero ¿cómo Así ve es. ese escenario, ¿no? Para Evelyn Matei, a quien Guerra llamó una gran amiga. Bueno, ex post evidentemente se ve muy mal, ¿no? Se ve muy mal porque la forma que se refiere además el fiscal Guerra respecto de Evelyn Matei es una forma impropia. Pero claro, decir que una persona que efectivamente hoy está siendo cuestionada, básicamente por cuestiones de probidad en términos generales, que los hayan contratado para justamente hacerse cargo de temas de probidad, resulta un contrasentido, ¿no? Una paradoja. Evidentemente, hoy, a la luz de todo lo que hemos ido sabiendo, eso incluso, digamos, es una cosa, básicamente, yo diría hasta es un mal chiste, ¿no? Bueno, de hecho, lo dice también María Inés Horvitz, ¿no es cierto?, ex consejera del Consejo de Defensa del Estado, que dice que está claro, ¿no?, en respecto del rol que él juega en Penta y la evolución laboral que tuvo después, ¿no? Dice, comillas, pareciera claro que los favores fueron retribuidos posteriormente. ¿Coincide con esa lectura? ¿Discrepa? ¿Tiene dudas? Técnicamente, Digna, técnicamente eso se llama indicios, ¿no? Son Mm. síntomas, son síntomas de que efectivamente la afirmación que hace la ex consejera Horvitz es una afirmación correcta, ¿no? Eso tiene que obviamente acreditarse con un estándar dentro de los tribunales de justicia, un estándar que es bastante más alto, digamos. Hoy día lo que tenemos es un conjunto de, insisto, indicios, sospechas, síntomas de que efectivamente hay muchas cosas que coinciden y que son bastante sospechosas, digamos. O sea, que justamente con las personas que él trata, son las personas que aparentemente hacen favores para que él termine en una universidad con una remuneración bastante alta para una media jornada, que termine siendo abogado de una asociación de las municipalidades del sector oriente, que termine asesorando a una municipalidad en Providencia, luego termine trabajando en la municipalidad de La Florida, todo esto vinculado básicamente a un determinado sector político, en fin, y claramente todo ese tipo de indicios, síntomas, ¿no? Si uno los va uniendo, más allá de la multiplicidad, naturalmente pueden llegar a una conclusión como la que llega la ex consejera del Consejo Oficial del Estado, la Pero señora Horvitz. sí, ¿cuánto gana, Francisco, cuánto gana un fiscal regional, más o menos, hoy día?
Hoy día, Mirna, sí, a ver, no tengo la cifra, pero debe ganar Pero más o alrededor menos. de 8 millones, 7 millones y medio líquido, 9 millones brutos probablemente por ahí. Ya, o sea, dígame usted, esa cantidad de dinero permite, por ejemplo, uno diría, a lo mejor sí calza, que se pudiera comprar un BMW y un departamento en Maitencillo después de dejar el Ministerio Público. Bueno, la sola remuneración no, yo no conozco el patrimonio del señor Guerra, no Ujú. tengo idea si tenía ahorro, entiendo que su señor también es abogado, que no sé dónde Ya, trabaja, me parece que trabaja en el sector público. Claro, es unas cosas de las que llama la atención, pero yo también quiero ser responsable en este cuidadoso, porque probablemente el señor Guerra podría perfectamente justificar, siendo una persona claro. muy ordenada y ahorrativa, no tampoco conozco su patrimonio familiar, porque a lo mejor él tiene un origen familiar que tiene recursos. Entonces, en ese tipo de cosas yo creo, Mirna, que hay que tener más cuidado porque, claro, llama la atención, obviamente. O sea, yo no podría irme al Ministerio Público mañana a comprarme un auto ni siquiera de 20 millones de pesos, honestamente, no podría. A lo mejor otras personas sí que han sido más ordenadas, que han ahorrado durante muchos años, desde el primer, no sé, año de su vida laboral y efectivamente podrían tener esos recursos. Pero no me atrevo a hacer una afirmación un poco más tajante respecto de eso porque es un tema más delicado y que naturalmente hay que probarlo y a lo mejor él tiene una buena explicación o explicaciones para decir, bueno, yo ahorré durante tanto tiempo y perfectamente me podría comprar un vehículo de alta gama en este valor, digamos. Ya, pero que después o sea, que un abogado como don Samuel Donoso, que lleva una causa que él está investigando como fiscal, al salir del Ministerio Público, ese abogado le paga 19 millones, creo que son la cantidad de dinero, que por supuesto Manuel, no sé si Manuel Guerra lo ha dicho textual o a través de no sé quién, pero en definitiva lo que se ha dicho es que esa plata era por un servicio prestado, Mm, ya fuera del Ministerio Público, pero claro. ¿le salta a usted esa También, información? pues yo creo que ese es otro indicio u otro síntoma de algo que no parece o no cuadra, digamos, que no aparece como razonable. ¿Ah? No digo que no lo sea, pero lo que pasa es que cuando uno va uniendo este conjunto de indicios, este conjunto de síntomas que no son, por así decir, razonables ni del punto de vista económico ni del punto de vista jurídico, es lo que permite llegar a la conclusión, insisto, que llegó la consejera María Scorbi. Eso, en todo caso, Mirna, tiene que ser discutido y tiene que ser ventilado en un tribunal en un momento determinado. Vamos a ver también la decisión que toma el fiscal Mario Carrera, si lo va a formalizar o no, si lo va a formalizar por cuáles delitos lo va a formalizar, cuál va a ser las imputaciones, y ahí vamos a conocer seguramente varios antecedentes que hoy día tampoco nosotros conocemos, porque la investigación que lleva el fiscal Mario Carrera no, nosotros no tenemos acceso, evidentemente, a ese tipo de investigaciones. Yo tampoco he hablado con él, ni corresponde que hable con el fiscal Carrera, y aunque hubiera hablado, tampoco me corresponde develar esas conversaciones. Por lo tanto, yo creo que hay esto Mirna, y esto ya más términos gruesos, yo creo que Ujú. lo que se ha conocido de los chats y los audios, ¿qué porcentaje representará? ¿Un 2%? ¿Un 3%? O sea, probablemente queda mucho todavía por saber del contenido de esas conversaciones. Se hablaba de 700.000 páginas en total y se hablaba de un número importante de páginas de conversaciones directas entre Manuel Guerra y el abogado Luis Hermosilla. Entonces, yo tengo la impresión de que lo que hemos ido sabiendo ahora, que nos ha golpeado y que ha sido duro, es todavía la punta del iceberg. Ya, o sea, usted espera que salgan más informaciones respecto de otros actores, más de Manuel Guerra. Yo creo que falta todavía mucho por saber, Mirna, mucho, y nos vamos a ir encontrando probablemente con más sorpresas, ¿no? Tanto de las comunicaciones de el ex fiscal Guerra con el abogado Hermosilla, que ya podrán tener directamente relación con lo que estamos hablando o podrán derivarse en otro tipo de conversaciones. Y espero yo, en todo caso, confío en que no van a salir a la palestra otros colegas, otros fiscales que tengan o hayan tenido una conducta similar a la del fiscal Guerra. Yo confío que la mayoría, como le dije, la inmensa mayoría de los fiscales hace su trabajo de manera correcta, de manera pro y rigurosa.
¿Qué representa para la Asociación de Fiscales el hecho de que Lorena Parra haya sido ratificada después de que se pidió su inhabilidad por las conversaciones que tuvo con Luis Hermosilla? Bueno, yo creo que eso también ha sido un problema complejo para la institución, ¿no? Porque, a ver, yo primero quiero señalar algo. Yo no ¿Mm? dudo de las capacidades de la fiscal Parra, ni dudo de su honestidad, ni del trabajo riguroso que han hecho la Fiscalía Oriente, además acompañado por fiscales que son fiscales de larga trayectoria y además muy capaces, fiscales muy reconocidamente capaces en este tipo justamente de investigaciones, ¿no? Lo que yo creo que garantiza de que es una investigación rigurosa y de fondo. Sin embargo, evidentemente estas comunicaciones entre la fiscal Parra y Luis Hermosilla, no solamente el tema de la disponibilización del currículum, sino también después hay otras conversaciones relacionadas con determinados ministros, que se hable con tal o con cual, etcétera, etcétera, y después incluso la petición de apoyo para otra candidata fiscal nacional. Yo creo que naturalmente eso también afecta la imagen de la institución. Ahora, serán las autoridades correspondientes las que tendrán que determinar si corresponde que ella siga adelante con la investigación. Por ahora, el fiscal Barros, que subrogó al fiscal Valencia, que se encontraba fuera del país, la ratificó, rechazó la petición de inhabilidad de la defensa del señor Hermosilla, dijo, entre comillas, por ahora, porque los antecedentes hasta ese minuto no daban cuenta de la configuración de una inhabilidad, ya que fuera tal como para apartarla de la investigación. Claro, usted comparte lo que dice Gajardo, que en ella operó el principio de ingratitud. Sí, pero fíjese que también es importante una cosa que se llama Ujú. principio de objetividad. Y el principio de objetividad, ¿qué es lo que significa? Significa que usted tiene que investigar tanto aquello que perjudica a un imputado como tanto aquello que lo beneficia. Y eso significa que usted tiene que tener una persona que no tenga absolutamente ningún tipo de compromiso con nadie. Ningún tipo de compromiso, ¿no? Porque uno podría decir, sí, la fiscal Parra lo ha hecho bien, ha hecho una buena persecución, ha hecho una buena investigación, ha sido drástica, ha sido dura. Pero alguien también podría plantear, sí, pero eso también podría generar una visión de falta de objetividad en un sentido contrario. ¿Qué pasa si hay algo que pueda favorecer? Y olvidémonos de este caso, que pueda favorecer a un imputado. ¿Con qué tanto celo se podría investigar aquello que lo favorezca? ¿Mm? Entonces, un fiscal tiene que estar completamente ajeno. Eso es lo Ya, ideal, completamente ajeno a la persona investigada o al querellante o al abogado de la víctima. Completamente ajeno. ya, y eso, Que eso no haya ni implica que una para, mácula, claro, ni lo más mínimo que lo pueda cuestionar. ya, entonces aquí habría una mácula para usted. No, no digo que haya una mácula, por eso dije, hablo en términos generales. Ya, Hablo pero en estamos términos hablando de generales, Lorena Parra. más allá, no, pero lo que quiero Mm. decir, mira, insisto, yo creo que ellos han hecho un buen trabajo en la Fiscalía Oriental, ¿ya? Pero también es importante señalar de que un fiscal, lo ideal es que no tenga ningún tipo de Ya, contacto, ni haya tenido ningún tipo de relación con una persona. ¿Por qué? Porque tampoco es cualquier relación. O sea, se le manda un currículum, se le pide ok. apoyo para los ministros, se le da las gracias, se le pide apoyo después para otra candidata. Entonces, eso yo Mm. creo que genera, evidentemente, como se dice un poco Mm. ciúticamente, ruido. ¿Ah? Claro. Ruido. Y cuando hay ruido, no es bueno para una investigación que haya ruido, ni poco ruido ni mucho ruido. O ¿Ah? sea, pero Ojalá no Cone, haya solo para ruido. cerrar, porque se nos acabó el tiempo, tengo esperando el Sí. siguiente entrevistado, pero cortito. ¿Usted preferiría, si dependiera de usted, que otro fiscal tomara esta causa? Es que no me corresponde a mí eso Ya, definirlo, tampoco el gremio ha hecho una definición. Yo creo que ok, se tiene que estar ok, evaluando la situación de tal manera de proteger la investigación, que es lo más importante. Aquí hay que proteger perfecto. la investigación y proteger la imagen institucional. ¿Mm? Ya, pues Francisco Bravo, presidente de la Asociación Nacional de Fiscales, le agradezco por haber estado con nosotros esta mañana. Muchas gracias, Mirna, encantado. Gracias. Saludamos a nuestros auspiciadores. Ahorrar cotidianamente se puede y de forma organizada, rápida y online con Ahorrando, la nueva funcionalidad de tu app Coopeuch, en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida, eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con Ahorrando de Coopeuch. Más información en coopeuch.cl. Nos vamos al corte y al regreso vamos a hablar sobre la acusación constitucional que ha levantado un sector para acusar al ministro del
de la Corte Suprema y además presidente de la Sala Constitucional, Sergio Muñoz. Vamos a estar conversando con Jorge Correa Sutil, su abogado y además abogado constitucionalista. Ya volvemos. En instantes, una nueva entrevista en Al Pan Pan con Mirna Schindler por El Mostrador Podcast, el poder de la transparencia. En Copeuch cada vez somos más socios. Y cada año